Buenos días, hoy es miércoles 15 de diciembre, aunque parece que estamos en mayo, por el tiempo que estamos teniendo tan bueno. Ya veis detrás de mí que han subido esa primera viga del cordón superior. He hecho un directo de casi 4 horas para ver todo el proceso de izado. Ahora mismo tendrán que empezar a atornillar y eso creo que les va a llevar mucho tiempo. Yo me voy a dar una vuelta rápida alrededor del estadio a ver qué novedades hay. Espero que os haya gustado el directo, espero que os haya gustado el timelapse y lo dicho, voy a empezar la vuelta. Tienen ahora mucho trabajo por delante. Ya sabéis que son 8 diagonales las que tienen que unir con la viga. O sea que son muchos tornillos los que tienen que poner. Así que si todo va bien, bueno, mañana debería seguir ahí. Posiblemente mañana sigan atornillando. Y están todavía con el cubo. Ahí lo podéis oír. No creo que tarde mucho en bajarlo, pero no sé si me da tiempo a grabarlo. Veis como poco a poco va ganando volumen todo este lateral de la Castellana. Si veo ahora que retiran la cesta, me pongo a grabar la bajada del cubo y si no, pues seguiré por Rafael Salgado. Lo que sí parece más o menos claro es que aquí van a bajar el cubo entero, no como hicieron con el cubo de la tercera cercha, que bajaron solo la parte donde estaban los gatos. Yo creo que están terminando de meter uno de los famosos tubos flexibles.
Podéis ver que han colocado bastantes piezas de esas naranjas. Efectivamente parece que van a tener cierto grado de movilidad. Eso es lo que le van a meter ahora al tubo. Sé que eso suena un poquito feo, pero eso es lo que le van a meter ahora al tubo. Ya grabé hace un par de semanas. Creo que fue el día que el Madrid jugó contra el Athletic de Bilbao. Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí podéis ver en el Torreón Norte, en la parte superior, han puesto estas piezas cilíndricas. Esa especie de viga de color gris va a ir justo ahí. Si os acordáis, la mostraba en el vídeo de ayer. Está justo en el suelo, enfrente de la Torre D. Me habéis preguntado en el directo que si había novedades en el edificio de Padre Damián. Yo os había dicho que no sabía. Pues ahí las tenéis. Aparentemente esas vigas tienen forma de escaleras mecánicas, así que es de imaginar que ahí irán escaleras mecánicas. Ahora van a subir esa especie de cruz, hace un crucifijo. Y si os fijáis en la parte alta del Torreón Sur, también han subido dos pilares de color blanco. Ahora los grabaré con zoom. También podéis ver que han puesto los dos paneles de encofrados grandes. Falta por lo menos un lateral. El otro ya desde aquí no se ve. Ya estamos en la calle Concha Espina. No sé exactamente dónde están llevando ese cubilote de hormigón. Posiblemente para el suelo que está uniendo el Torreón Sur con el estadio. Aquí lo que ya podéis ver es que falta la parte superior de la torre de apeo. Yo me quedé ayer hasta las 8 menos cuarto, pero ya llegó un punto en que físicamente no podía más. Ahí podéis ver la parte superior de la torre de apeo. Y yo diría que por el cuidado con el que la estuvieron quitando ayer, la van a volver a utilizar. Y parece que van a empezar a quitar la otra torre de apeo. Ahora subirán la plataforma para ir desatornillando poco a poco. No en ese punto, sino un poquito más arriba, en el siguiente nivel.
Estamos al lado de Plaza de Lima. Desde aquí no se puede ver la viga que han puesto en la parte del cordón superior. Hay por lo menos un par de trabajadores en esa plataforma, así que no me extrañaría que empezaran a quitarla ya. Yo sigo pensando que la semana que viene podrían quitar los dos contrapesos del lado de Castellana. Ahora no se les ve, pero os aseguro que están ahí. Ahí se ve uno. Son las 2 menos 20 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy justo al lado de la Torre P. Ya habéis visto que la gran novedad es esa primera viga que formará el cordón superior en el lado de Castellana. Y en el nuevo edificio de Padre Damián han instalado nuevas piezas, unas con forma de S que parece que van a dar forma a las escaleras mecánicas, y los pilares que han instalado en el torreón sur de color blanco. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal y nos vemos mañana. Que tengáis un buen miércoles. Adiós.